Tenía solo 8 años cuando la tiraron al suelo, delante de decenas de personas. Esperanza no robaba, no gritaba, solo miraba por el escaparate de una panadería, hambrienta. Pero el dependiente salió furioso y la tiró al asfalto como si fuera basura. La niña cayó de rodillas, llorando, mientras todos miraban hacia otro lado. Nadie la ayudó. A nadie le importó. Pero alguien la estaba grabando, y lo que ocurrió después de que el video se hiciera viral, cambió por completo el destino de esta niña. Quédate hasta el final, porque esta historia te romperá el corazón, pero también te hará creer en los milagros. ¿Cuántas veces te has cruzado con alguien en la calle y has fingido no verlo? ¿Cuántos niños se han cruzado en tu camino pidiendo ayuda y tú has seguido caminando por prisa, por no saber qué hacer o simplemente porque la realidad era demasiado pesada para afrontarla? Lo cierto es que vivimos en un mundo donde el dolor ajeno se ha vuelto invisible. Y fue precisamente esta invisibilidad la que casi destruyó para siempre la vida de una niña llamada Esperanza. Tenía solo 8 años, pero ya conocía la soledad como ningún niño debería conocerla jamás. Huérfana desde los 5 años, Esperanza no tenía hogar, ni familia, ni nadie a quien preguntarle si estaba bien. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas, hacían los deberes y se quejaban de la comida, Esperanza rebuscaba entre las bolsas de basura en busca de sobras que pudiera comer. Mientras otros niños dormían abrazados por sus padres, ella se acurrucaba bajo cajas de cartón en una acera fría, rezando en voz baja para que el día siguiente fuera menos doloroso. Pero rara vez lo era. Las calles no tienen piedad de nadie, y menos de un niño. Y lo peor no era el hambre. No era el frío. Lo peor era sentir que a nadie le importaba, que era invisible, que su existencia no le importaba a nadie. Esperanza caminaba por las calles como un fantasma. La gente apartaba la mirada cuando pasaba. Cruzaban la acera. Apretaban sus bolsas con más fuerza, como si fuera peligrosa, como si su pobreza fuera contagiosa. Nadie lo sabía, pero dentro de esa niña sucia y harapienta, aún había una chispa de esperanza. Rezaba todas las noches. Le pedía a Dios que alguien la viera, que alguien la quisiera, que ocurriera algún milagro. Y fue precisamente una de esas mañanas de sábado, cuando estaba parada frente a una panadería viendo a la gente comprar pan fresco, que ocurrió lo peor. El vendedor salió furioso. Le gritó. La llamó sucia. Dijo que espantaba a los clientes. Y antes de que Esperanza pudiera defenderse, antes de que pudiera decir nada, la empujó tan fuerte que cayó de rodillas al suelo. El impacto fue fuerte. Sus pequeñas manos tocaron el asfalto sucio. Sintió dolor, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que le quemaba el pecho. Esperanza rompió a llorar. No era el llanto de una niña malcriada. Era el llanto de alguien que ya no soportaba tanto rechazo, tanta injusticia, tanto abandono. La gente a su alrededor se detuvo un segundo, la miró, pero nadie hizo nada. Nadie la ayudó a levantarse. Nadie reprendió al hombre. Todos siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. Porque para ellos, Esperanza era solo otra chica de la calle. Solo otro problema que no era suyo. Pero en ese momento, al otro lado de la calle, algo estaba sucediendo. Alguien tenía un celular en la mano. Alguien estaba filmando. Y lo que parecía ser solo otro día de sufrimiento en la vida de Esperanza, estaba a punto de transformarse en algo que nadie imaginaba. Porque a veces, el dolor necesita ser visto para sanar. Y lo que pasó con ese video fue más allá de lo que cualquiera podría haber predicho. El hombre que lo filmó no era periodista. No era un influencer. Simplemente era alguien que no podía permanecer indiferente ante esa injusticia. Publicó el video esa misma tarde con un simple subtítulo: "Esto tiene que parar. Alguien conoce a esta chica". Y entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. En pocas horas, el video tenía miles de visualizaciones. Antes de la medianoche, tenía cientos de miles. Al día siguiente, millones de personas en todo el mundo veían esa escena. Comentarios furiosos llenaban la pantalla. Gente exigiendo justicia. Gente llorando. Gente compartiendo.
La historia de Esperanza, que nadie quería ver cuando estaba allí en la esquina, ahora estaba en todas partes. Si esta historia te conmueve, dale a me gusta abajo y compártela con alguien que necesite verla. Historias como esta necesitan ser contadas. Pero mientras el video se viralizaba, Esperanza seguía en la calle. No sabía que su rostro estaba en millones de pantallas. No sabía que la gente lloraba por ella. No sabía que alguien, al otro lado de la ciudad, veía esa grabación con el corazón roto y tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Esa mujer se llamaba Beatriz. Y cuando vio los ojos de Esperanza en ese video, algo en su interior despertó. Un viejo dolor. Una herida que nunca sanó. Porque Beatriz también había perdido a alguien. Y de alguna manera, en esa chica abandonada, vio una segunda oportunidad. Una oportunidad de transformar el dolor en amor. Y fue en ese momento que el verdadero milagro comenzó a obrar. Beatriz no podía dejar de ver el video. Ya había visto esas imágenes decenas de veces, pero cada vez que le daba al play, sentía el mismo dolor en el pecho, la misma rabia, la misma urgencia por hacer algo. Vio el rostro de Esperanza en el suelo, vio las lágrimas corriendo por su rostro, vio la desesperación de esa niña y también vio la indiferencia de quienes la rodeaban. ¿Cómo era posible que nadie hubiera hecho nada? ¿Cómo era posible que una niña de 8 años fuera tratada así y el mundo simplemente siguiera girando? Beatriz conocía bien esa sensación de invisibilidad. No de la misma manera que Esperanza, pero de una manera igualmente dolorosa. 5 años atrás, había perdido a su única hija, Amanda, en un accidente de coche. Desde entonces, su casa se había convertido en una tumba silenciosa. La habitación de la niña permanecía intacta. La ropa seguía en el armario. Los juguetes seguían en el estante. Beatriz no podía deshacerse de nada, porque deshacerse de las cosas significaba aceptar que Amanda nunca volvería. Y no estaba preparada para eso. Quizás nunca lo sería. Su esposo no soportó el dolor y se fue 2 años después. Dijo que ya no podía vivir en esa casa llena de fantasmas. Beatriz se quedó sola. Trabajaba, pagaba las cuentas, cumplía con sus obligaciones, pero no vivía de verdad. Simplemente existía. Hasta que vio ese video. Había algo en la mirada de Esperanza que la llamaba. Algo que decía, sigo aquí. Todavía puedo salvarme. Y Beatriz tomó una decisión. Iba a encontrar a esa chica. No importaba cuánto tiempo tardara. No importaba dónde estuviera. Iba a encontrarla y la sacaría de esa calle. Porque si no lo hacías, si dejabas pasar esa oportunidad, nunca te lo perdonarías. En los días siguientes, Beatriz se convirtió en investigadora. Amplió el video, intentando identificar puntos de referencia. Reconoció la fachada de la panadería, el nombre de la calle, el barrio. Estaba al otro lado de la ciudad, en una zona que rara vez visitaba. Pero no importaba. Se subió a su auto y fue allí. Habló con los comerciantes. Mostró el video a personas sin hogar. Preguntó en albergues, iglesias, centros de salud. Nadie sabía exactamente dónde estaba Esperanza, pero todos conocían a una niña que coincidía con esa descripción. Una huérfana que dormía en las calles, que aparecía y desaparecía como una sombra. Beatriz no se rindió. Regresó al barrio al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Hasta que una tarde lluviosa, mientras caminaba por la plaza principal, la vio. Esperanza estaba sentada bajo un árbol, abrazada a sus rodillas, mirando al suelo. Estaba empapada, temblando de frío, con la ropa sucia y rota. Beatriz sintió que se le aceleraba el corazón. Era ella. No había duda. Caminó despacio, temerosa de sobresaltarla. Cuando se acercó, se arrodilló en el suelo mojado, a la altura de los ojos de la niña. Esperanza levantó la cabeza, desconfiada. Tenía los ojos hinchados, cansados, llenos de una tristeza que no debería existir en una niña. Beatriz sonrió con dulzura y dijo con dulzura, «Hola, Esperanza. Me llamo Beatriz. Vi lo que te pasó. Y vine a decirte algo, ya no estarás sola». La niña parpadeó, confundida.
Nadie le había hablado así. Nadie se había arrodillado a su lado. Nadie la había mirado con esa mezcla de compasión y determinación. Beatriz continuó: sé que no me conoces. Sé que no tienes motivos para confiar en mí. Pero quiero ofrecerte algo. Un hogar. Comida. Un lugar seguro. Quiero cuidarte, si me lo permites. Esperanza no respondió. Simplemente miró a esa mujer como si estuviera soñando. Como si, en cualquier momento, fuera a despertar y descubrir que nada de esto era real. Pero Beatriz no desapareció. Se quedó allí, esperando, con las manos extendidas. Y entonces, lentamente, Esperanza puso su pequeña y sucia mano en la de Beatriz. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había olvidado que existía: la verdadera esperanza. El camino a la transformación no fue instantáneo. Esperanza llegó a casa de Beatriz asustada, desconfiada, casi en shock. No hablaba mucho. No sonreía. No sabía cómo comportarse en una casa. Nunca había dormido en una cama de verdad. Nunca se había dado un baño caliente. Nunca había olido comida preparada solo para ella. En los primeros días, apenas comió. Tenía miedo de que se lo arrebataran en cualquier momento. Tenía miedo de que Beatriz cambiara de opinión. Tenía miedo de volver a las calles. Pero Beatriz fue paciente. No forzó nada. Simplemente estaba presente. Preparaba comidas, dejaba la puerta del dormitorio abierta, hablaba en voz baja, respetaba el silencio de Esperanza. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. La niña comenzó a comer mejor. Empezó a dormir toda la noche. Comenzó a explorar la casa con curiosidad. Y un día, mientras Beatriz cocinaba, Esperanza apareció en la cocina y le preguntó: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me trajiste aquí? Beatriz dejó de hacer lo que estaba haciendo, se secó las manos y se volvió hacia ella. Con lágrimas en los ojos, respondió: porque yo también perdí a alguien. Y aprendí que el dolor solo se alivia cuando lo transformamos en amor. Me diste la oportunidad de amar de nuevo, Esperanza. Y te amaré todos los días de mi vida, si me lo permites. En ese momento, por primera vez desde la muerte de su madre, Esperanza lloró de alivio. Y se arrojó a los brazos de Beatriz, aferrándose con fuerza, como si no quisiera soltarla nunca. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, el vendedor que había empujado a Esperanza comenzaba a afrontar las consecuencias de sus actos. El video había llegado a la policía. Se presentaron testigos. La panadería donde trabajaba lo despidió de inmediato. Se presentaron demandas. Su vida dio un vuelco. Y todo por un momento de crueldad que nunca imaginó que vería. Pero el destino de Esperanza estaba tomando un rumbo completamente diferente. Y lo que estaba por venir demostraría que los milagros sí ocurren cuando la fe se une a la acción. Si sientes algo al ver esta historia, escribe en los comentarios. La fe y el amor transforman. Mientras Esperanza comenzaba su proceso de sanación en casa de Beatriz, el video seguía difundiéndose por todo el mundo de una forma imprevista. Lo que empezó como una simple grabación de un transeúnte indignado, se había convertido en un fenómeno global. Los canales de noticias recogieron la noticia. Los periodistas comenzaron a investigar. Las celebridades lo compartieron en sus redes sociales exigiendo justicia. El rostro de Esperanza, ese rostro magullado y lloroso, estaba en todas partes. Y con cada publicación, cada comentario, cada visualización, crecía una ola de indignación colectiva. La gente no podía aceptar que una niña hubiera sido tratada de esa manera. No podían entender cómo alguien podía ser tan cruel con un ser tan indefenso. Los comentarios fueron devastadores. «Esto me rompe el corazón», escribió una madre. «¿Cómo puede alguien hacerle esto a una niña?», cuestionó otra. «Necesitamos encontrar a esta niña y ayudarla», suplicaron cientos de personas. Pero había algo aún más profundo detrás de esa indignación colectiva. El video no solo mostraba violencia contra una niña, exponía algo que la sociedad prefería no ver: la invisibilidad de los más vulnerables. ¿Cuántos niños como Esperanza vivían en las calles? ¿Cuántos eran ignorados a diario?
¿Cuántos sufrían en silencio mientras el mundo pasaba velozmente, desviando la mirada? El video obligó a la gente a confrontar esta incómoda verdad. Y a muchos no les gustó lo que vieron en el espejo. Las organizaciones de protección infantil comenzaron a movilizarse. Los refugios recibieron donaciones como nunca antes. Aparecieron voluntarios ofreciendo ayuda. El impacto de esa grabación generó una ola de solidaridad que fue mucho más allá de la historia de una sola niña. Estaba cambiando la forma en que la gente veía la pobreza infantil. Estaba rompiendo la indiferencia. Estaba transformando a los espectadores en agentes de cambio. Pero no todo fue positivo. Junto con la solidaridad llegó la cacería de brujas. La gente comenzó a identificar al vendedor de la panadería. Su nombre fue revelado. Su dirección fue descubierta. Su foto circuló en redes sociales con mensajes de odio. Llegaron las amenazas. Su familia fue acosada. Perdió su trabajo, como era de esperar, pero también perdió la paz. Ya no podía salir de casa sin ser reconocido e insultado. Su esposa lloraba todos los días. Sus hijos sufrían acoso escolar. El hombre que había empujado a Esperanza al suelo ahora vivía su propio infierno. Y aunque muchos decían que se lo merecía, había quienes se preguntaban hasta dónde debía llegar la justicia popular. ¿Era realmente la venganza colectiva la solución? ¿O era también una forma de violencia, solo que a mayor escala? Estas preguntas dividían opiniones, pero una cosa era segura: las decisiones que ese hombre tomó ese día tuvieron consecuencias que jamás imaginó. Un solo momento de crueldad había sido capturado y multiplicado infinitamente. Y ahora tendría que cargar con el peso de ese acto por el resto de su vida. Mientras tanto, los periodistas intentaban averiguar qué le había sucedido a Esperanza. ¿Dónde estaba? ¿Quién la había encontrado? ¿Estaba bien? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas tardaban en llegar. Beatriz, quien había rescatado a Esperanza de las calles, no quería exponer a la niña. Sabía que la atención de los medios podía ser tanto una bendición como una maldición. Esperanza comenzaba a sanar, a confiar, a sonreír de nuevo. Beatriz no quería que ese proceso se viera interrumpido por cámaras, entrevistas y focos. Así que tomó la decisión de mantener todo en secreto por ahora. Solo unas pocas personas cercanas sabían dónde estaba Esperanza. Y Beatriz se aseguró de que permaneciera así hasta que la niña estuviera lista. Pero guardar un secreto en un mundo hiperconectado no era fácil. Los periodistas de investigación siguieron pistas. Se entrevistó a los residentes del vecindario donde vivía Esperanza. Algunos dijeron haber visto a una mujer llevándose a la niña. Otros juraron que seguía en las calles. Las teorías se multiplicaron. Algunos incluso especularon que Esperanza había sido secuestrada por traficantes de niños. Otros dijeron que había muerto y que por eso nadie podía encontrarla. La especulación era cruel, pero también inevitable. En una era donde todo necesita ser documentado, donde cada final necesita ser revelado, la ausencia de información generaba ansiedad. La gente quería saber. Necesitaban saber. Sentían que tenían derecho a saber. Después de todo, se habían preocupado. Habían llorado. Habían compartido. Y ahora, ¿cuál era el desenlace? Pero Beatriz no se dejó presionar. Sabía que la historia de Esperanza no pertenecía al mundo. Pertenecía a Esperanza. Y solo ella, cuando estuviera lista, decidiría qué compartir. Hasta entonces, lo que importaba era la silenciosa transformación que estaba ocurriendo dentro de esa casa. Esperanza estaba aprendiendo a ser niña otra vez. Estaba redescubriendo lo que era jugar, lo que era reír sin miedo, lo que era dormir tranquila sabiendo que al día siguiente todavía habría comida, cariño y seguridad. Beatriz la inscribió en una pequeña escuela, donde los maestros fueron informados sobre su historia y se les indicó que fueran pacientes. Al principio, Esperanza tuvo dificultad para seguir el ritmo. Nunca antes había asistido a la escuela. No sabía leer bien. No podía hacer matemáticas. Pero tenía algo que muchos niños no tienen: un inmenso deseo de aprender. Porque cada libro que abría, cada palabra que descifraba, cada dibujo que hacía,
Era prueba de que ya no estaba en esa fría acera. Era prueba de que el milagro por el que tanto había rezado había sucedido. Y por las noches, antes de dormir, Esperanza seguía rezando. Pero ya no pedía que la vieran. Ahora daba gracias. Daba gracias por Beatriz. Daba gracias por la casa. Daba gracias por la comida. Daba gracias por estar viva. Y en sus oraciones, también pedía algo, que otros niños como ella también fueran vistos. Que otras esperanzas encontraran a sus Beatriz. Que el dolor de tantos pudiera transformarse en amor, tal como le había sucedido a ella. El video seguía circulando. La historia seguía impactando a millones. Pero el verdadero milagro no estaba en las visualizaciones ni en las veces que se compartía. Estaba en el silencio de esa casa, donde una mujer que lo había perdido todo encontró una razón para volver a vivir, y donde una niña que nunca había tenido nada finalmente obtuvo lo que más importaba. Y lo que nadie imaginaba era que la revelación más importante estaba por llegar. Habían pasado 6 meses desde que Beatriz encontró a Esperanza en aquella plaza. 6 meses de transformación silenciosa, de sanación diaria, de pequeños milagros ocurriendo lejos de los focos. La niña que antes no podía mirar a nadie a los ojos ahora corría por la casa riendo. La niña que tenía miedo de comer porque pensaba que se acabaría la comida ahora ayudaba a Beatriz en la cocina, lamiendo la cuchara del pastel y haciendo un desastre como cualquier niño debería. Esperanza estaba floreciendo. Su cabello, antes enredado y sucio, ahora brillaba y caía libremente sobre sus hombros. Sus ojos, que reflejaban una tristeza demasiado vieja para su edad, ahora tenían ese brillo de curiosidad infantil. Se reía a carcajadas, hacía preguntas, contaba historias del colegio, se quejaba de sus tareas. Era, por fin, una niña. Pero había algo que Beatriz aún no había hecho, algo que le pesaba en el corazón todos los días, la adopción oficial. Esperanza vivía con ella, sí. Tenía todo lo que necesitaba, pero legalmente, seguía siendo considerada una menor abandonada bajo custodia temporal. Beatriz sabía que necesitaba formalizar esa relación, no solo por cuestiones burocráticas, sino porque quería que Esperanza supiera, oficial e irrevocablemente, que tenía una madre, que tenía un hogar, que nunca volvería a estar sola. Así que, un sábado por la mañana, Beatriz se sentó con Esperanza en la sala y le dijo: «Necesito preguntarte algo muy importante». Esperanza dejó de jugar con la muñeca que Beatriz le había regalado y la miró atentamente. Beatriz continuó, con la voz entrecortada por la emoción: «Quiero adoptarte oficialmente. Quiero que seas mi hija de verdad, no solo en mi corazón, sino también en el papel. Quiero que tengas mi apellido. Quiero que puedas decir, cuando alguien te pregunte quién es tu madre, Beatriz. Pero solo lo haré si tú quieres, si me aceptas como tu madre». Esperanza guardó silencio unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, con lágrimas en los ojos, se arrojó a los brazos de Beatriz y le susurró: «Te he llamado madre en mi corazón durante mucho tiempo». En ese momento, ambas lloraron. Lloraron por el dolor que habían dejado atrás. Lloraron por el difícil camino que las había llevado hasta allí. Lloraron de alivio, de gratitud, de amor. Y cuando se secaron las lágrimas, Beatriz dijo: «Hagámoslo bien. Contemos nuestra historia al mundo». Porque Beatriz se había dado cuenta de algo importante: ocultar a Esperanza no era protegerla. Era negarles a otros la posibilidad de ver que el cambio es posible, que los milagros ocurren, que un video puede cambiar un destino, pero solo cuando alguien decide actuar. Contactó al periodista que lo había publicado originalmente. Le contó todo. Le contó cómo encontró a Esperanza, sobre los últimos 6 meses, sobre la decisión de adoptarla oficialmente. Y le pidió que contara esta historia, no para alimentar la curiosidad de la gente, sino para demostrar que existía un final feliz. Que la niña del video estaba bien. Que la habían salvado. El periodista asintió de inmediato. Y unos días después, se emitió un nuevo reportaje. Esta vez, no mostraba a Esperanza cayendo al suelo, llorando, humillada.
Mostraba a Esperanza sonriendo, con su uniforme escolar, de la mano de Beatriz. Las mostraba a las dos cocinando juntas. Mostraba a Esperanza dibujando en la mesa de la sala. Mostraba la vida que tenía ahora. La historia era tan conmovedora como el video original, pero de una manera completamente diferente. Ahora no era el dolor lo que conmovía a la gente. Era la esperanza. La prueba viviente de que vale la pena preocuparse. De que vale la pena actuar. De que una persona puede marcar la diferencia en la vida de otra. Los comentarios estallaron de nuevo. Pero esta vez, no eran de ira. Eran de alegría. Gracias por no rendirte con ella, escribió alguien. Esto me devolvió la fe en la humanidad, comentó otro. Que Dios las bendiga a las dos, dijo una tercera persona. Miles de mensajes llegaron para Beatriz y Esperanza. Ofrecimientos de ayuda, donaciones, invitaciones, pero Beatriz lo rechazó casi todo. No quería convertir la historia de Esperanza en un espectáculo. Solo quería vivir. Solo quería ser madre. Y quería que Esperanza fuera solo una niña, sin la carga de ser un símbolo. Pero hubo una cosa que Beatriz aceptó, una invitación para hablar en un evento sobre adopción y protección infantil. Al principio dudó, pero Esperanza, con la sabiduría de quien ha visto el mundo desde sus peores ángulos, le dijo: «Ve, mamá, cuéntaselo a la gente. Quizás haya otro niño esperando a alguien como tú». Y Beatriz fue. El día del evento, el auditorio estaba abarrotado. Cientos de personas querían escuchar la historia. Beatriz subió al escenario con manos temblorosas, pero con el corazón firme, y comenzó a hablar. Habló de la pérdida de Amanda, de los años de soledad, del vacío que nada parecía llenar. Y luego habló del video, sobre cómo el rostro magullado de Esperanza la llamaba de una manera que no podía ignorar. Sobre cómo decidió buscar a la niña, aun sin saber si tendría éxito. Sobre los días de búsqueda, las noches de oración, finalmente, el momento del encuentro. Su voz se quebró varias veces. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero continuó. Y al terminar, dijo algo que quedó grabado en los corazones de todos los presentes. Yo no salvé a Esperanza. Ella me salvó. Porque cuando la encontré, también encontré una razón para volver a vivir. El dolor de la pérdida nunca desaparece del todo. Pero ahora, junto a ese dolor, hay amor. Y el amor siempre es más fuerte. El auditorio estalló en aplausos. Muchos lloraban. Y entre el público había alguien que sería fundamental para el siguiente capítulo de esta historia. Alguien que había visto el video original meses atrás y nunca podría olvidarlo. Alguien que tenía información que lo cambiaría todo. Porque a veces, los milagros vienen en capas. Y la revelación que estaba a punto de ocurrir demostraría que el destino de Esperanza se había forjado mucho antes de lo que nadie podía imaginar. Si esta historia te conmueve, escribe en los comentarios. El amor transforma destinos. Después de la conferencia, mientras Beatriz se preparaba para salir del auditorio, se acercó una mujer. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado durante toda la presentación. Sostenía una bolsa con manos temblorosas y parecía estar reuniendo valor para hablar. Cuando por fin se acercó a Beatriz, su voz salió en un susurro ahogado. «Necesito hablar contigo. Se trata de Esperanza. Conocí a su madre». Beatriz sintió que se le aceleraba el corazón. Durante todos esos meses, había intentado averiguar algo sobre la familia de Esperanza, pero no había registros, ni documentos, nada. Era como si la niña hubiera aparecido de la nada. Y ahora, alguien decía que conocía a su madre. La mujer se presentó como Dolores. Trabajaba en un pequeño hospital público a las afueras de la ciudad y llevaba más de 20 años como enfermera. Explicó que hacía unos años, una joven embarazada había ingresado en el hospital durante el parto. Estaba sola, asustada y muy enferma. Tenía una grave afección cardíaca que hacía que el embarazo fuera extremadamente riesgoso. Los médicos le advirtieron de los peligros, pero ella se negó a renunciar a la bebé. Dijo que esa niña era todo lo que tenía. Dolores estuvo presente durante todo el parto.
La joven dio a luz a una niña sana, pero su propio cuerpo no soportó la tensión. Murió pocas horas después, pero antes de morir, sostuvo a la bebé en sus brazos y susurró una sola palabra: Esperanza. Pidió que ese fuera el nombre de su hija. Esperanza, porque aun sabiendo que no sobreviviría, esperaba que su hija tuviera una vida mejor que la suya. Dolores lloró al contar la historia. Beatriz también. La enfermera continuó, explicando que intentó rastrear a la bebé después de que salió del hospital, pero el sistema falló. La niña fue a un orfanato abarrotado, luego a otro, y finalmente, como tantos otros, terminó en la calle. Dolores nunca olvidó a esa madre que murió dando a luz. Nunca olvidó el nombre que eligió. Y cuando vio el video de Esperanza siendo empujada al suelo meses atrás, algo dentro de ella reconoció esos ojos. Eran los mismos ojos que los de su madre. Estaba segura de ello. Pero no sabía qué hacer, cómo actuar, si debía intervenir. Hasta que vio a Beatriz en ese escenario, contando la historia de la adopción, y comprendió que necesitaba hablar. Necesitaba decirle a alguien que la madre de Esperanza no la había abandonado, que la amó hasta su último aliento, que dio su vida para que su hija pudiera nacer. Beatriz abrazó a Dolores con fuerza, y las dos se quedaron allí, llorando juntas, cargando con el peso de esa revelación. Cuando Beatriz le contó todo a Esperanza esa noche, la niña guardó silencio un buen rato. Entonces, con lágrimas en los ojos, dijo: Así que mi madre me amó. No me dejó porque quisiera. Me dejó porque tenía que hacerlo. Y por primera vez en su memoria, Esperanza no se sintió rechazada. Se sintió amada. Amada por la madre que nunca conoció, pero que decidió dar la vida por ella. Y amada por la madre que la encontró en la calle y decidió reescribir su historia. Esta revelación cambió algo profundo en Esperanza. Empezó a comprender que su camino no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de un propósito, de significado, de cómo el dolor puede transformarse en algo más grande cuando la fe se une a la acción. En la escuela, Esperanza empezó a destacar, no solo por sus calificaciones, sino por cómo trataba a sus compañeros. Siempre notaba quién estaba triste, quien se sentía solo, quien necesitaba un amigo. Y se acercaba a ellos. Les ofrecía ayuda. Compartía su almuerzo. Se sentaba junto a quienes nadie más quería sentarse. Los profesores lo notaron. Decían que Esperanza tenía algo excepcional, empatía genuina, la capacidad de ver el dolor ajeno porque ella misma lo había conocido. Y en lugar de encerrarse en sí misma, se abrió. En lugar de amargarse, se volvió compasiva. Beatriz vio todo esto y se maravilló. A veces, por la noche, cuando Esperanza ya dormía, entraba en la habitación y miraba a esa chica que había cambiado toda su vida. Y daba gracias. Daba gracias por haber tenido el valor de buscar ayuda. Daba gracias por no rendirse. Ella daría gracias por haber transformado su propio dolor en amor. Mientras tanto, el vendedor que había empujado a Esperanza vivía una realidad completamente distinta. El proceso legal seguía su curso. Había sido condenado a servicio comunitario y a una cuantiosa multa. Perdió amigos, perdió su reputación, perdió la paz. Pero también perdió algo más profundo, la capacidad de mirarse al espejo sin avergonzarse. Se había convertido en un símbolo de crueldad, un ejemplo de lo que no se debía hacer. Y aunque una parte de él sentía que el castigo era excesivo, otra parte sabía que merecía todas las consecuencias. Porque ese día, frente a esa chica indefensa, tuvo una opción. Pudo haber tenido compasión. Pudo haber ofrecido ayuda. Pudo haber sido humano. Pero eligió la violencia. Y esa elección lo perseguiría para siempre. Un día, en un impulso que no comprendió del todo, escribió una carta. Se la dirigió a Beatriz, pidiéndole que se la diera a Esperanza cuando lo considerara oportuno. En la carta, no intentó justificarse. No pidió perdón. Simplemente reconoció lo que había hecho y dijo que lo llevaría consigo para siempre. Dijo que veía el rostro de Esperanza todas las noches antes de dormir. Y que, de alguna manera,
Esperaba que estuviera bien. Beatriz leyó la carta y la guardó. No sabía si alguna vez se la mostraría a Esperanza. Quizás, cuando fuera mayor. Quizás no. Pero la guardó porque creía que incluso quienes causan dolor merecen la oportunidad de reconocer sus errores. No para ser absueltos, sino para recordar su humanidad. Esperanza siguió creciendo. Siguió aprendiendo. Siguió rezando. Y cuando la gente le preguntaba cómo había logrado superar todo lo que había pasado, siempre respondía lo mismo: nunca dejé de rezar. Incluso cuando todo parecía imposible, creí que alguien me vería. Y Dios me vio. Envió a mi madre. Beatriz siempre se conmovía al oír esto, porque sabía que no había sido una coincidencia. No había sido suerte. Había sido algo más grande. Una conexión invisible que unió a dos almas rotas y las transformó en algo completo. La fe de Esperanza, combinada con la acción de Beatriz, había obrado un milagro. Y este milagro no solo las benefició a ellas dos, benefició a todos los que presenciaron la historia, porque ella demostró que el cambio es posible, que el amor triunfa, que el dolor se cura cuando alguien decide preocuparse. Y con el paso de la vida, mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Esperanza y Beatriz construyeron juntas algo que ninguna de las dos había tenido antes: un verdadero hogar. No solo un lugar físico, sino un espacio emocional donde ambas podían ser vulnerables, llorar, reír, simplemente existir sin miedo. Y fue en este hogar donde comenzó a desarrollarse el capítulo final de esta historia. Habían pasado 2 años desde aquel día en la plaza. 2 años desde que Beatriz se arrodilló ante una niña que temblaba de frío y le ofreció un hogar. Y ahora, un domingo por la mañana, Esperanza estaba en la cocina ayudando a preparar el desayuno, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. Llevaba el pelo recogido en una coleta. Llevaba un delantal rosa que Beatriz le había comprado especialmente. Y sonreía. Sonreía de una manera que iluminaba toda la casa. Beatriz observaba todo desde aquella escena con el corazón desbordado. A veces todavía no podía creer que fuera real. Que aquella niña vibrante, llena de vida, fuera la misma niña que había encontrado rota, desesperanzada, sin futuro. La transformación fue tan profunda que parecía imposible. Pero estaba ahí, ocurriendo cada día, en cada risa, en cada abrazo, en cada te quiero, mamá, que Esperanza decía antes de dormir. Esa tarde, fueron a visitar la tumba de Amanda. Era algo que Beatriz hacía una vez al mes, y ahora llevaba a Esperanza con ella. Al principio, la niña no entendía bien por qué iban a ese lugar silencioso, lleno de flores y lápidas. Pero con el tiempo, empezó a comprender. Amanda no era una rival. No era alguien con quien tuviera que competir. Era una hermana a la que nunca conoció, pero que de alguna manera había preparado el corazón de Beatriz para amarla. Esperanza depositó flores frescas en la tumba y susurró: «Gracias por cuidar de nuestra madre hasta que llegué». Beatriz no pudo contener las lágrimas, porque en ese momento comprendió algo que le había costado años aceptar. Amanda no se había ido para dejarla sola. Amanda se había ido para dejar espacio a otra vida que pudiera salvarse. Y aunque el dolor de la pérdida nunca desapareció del todo, ahora coexistía con la gratitud de haber encontrado a Esperanza. Ambas regresaron a casa en silencio, pero era un silencio reconfortante. El tipo de silencio que solo existe entre personas que se entienden profundamente. Cuando llegaron, había una carta en el buzón. Era de Dolores, la enfermera que le había revelado la historia de la madre biológica de Esperanza. Escribió para contarles a todos que había creado un proyecto en el hospital donde trabajaba, un programa de apoyo para madres en situación de vulnerabilidad, que garantizaba que los bebés nacidos en condiciones difíciles no se perdieran en el sistema como le había sucedido a Esperanza. La historia había inspirado un cambio real. Beatriz leyó la carta en voz alta a Esperanza, y la niña escuchó atentamente. Al terminar, Esperanza dijo algo que sorprendió incluso a Beatriz: «Cuando sea grande, quiero ayudar a niños como yo. Quiero que sepan que siempre hay esperanza». Y en ese momento, Beatriz supo que el ciclo se había cerrado.
El dolor que Esperanza había experimentado no sería en vano. Se transformaría en un propósito. Se usaría para iluminar el camino de otros niños que aún estaban en la oscuridad. Pero la historia de Esperanza no solo impactó a los directamente involucrados. El video original, el que mostraba a la niña siendo empujada al suelo, siguió circulando. Y cada persona que lo vio se enfrentó a una disyuntiva: mirar hacia otro lado o hacer algo. Muchos optaron por hacer algo. Los refugios recibieron donaciones récord. Los programas de adopción consiguieron nuevos voluntarios. Familias que nunca habían considerado la adopción comenzaron a buscar información. La historia de una sola niña había sembrado semillas de cambio en miles de corazones. Y esas semillas estaban germinando. En diferentes ciudades, en diferentes países, personas tomaban decisiones inspiradas por ese video. Abrían sus hogares, abrían sus corazones, elegían ver lo invisible, y cada una de esas decisiones creaba un nuevo milagro. Esperanza nunca supo la magnitud del impacto que su historia había tenido. Beatriz la protegió deliberadamente porque no quería que creciera sintiendo el peso de ser un símbolo. Quería que fuera solo una niña. Pero a medida que Esperanza crecía, comenzó a comprender de forma natural. Vio noticias sobre niños adoptados y preguntó: ¿fue por mi historia? Y Beatriz respondió con sinceridad: fue por tu valentía, porque nunca te rendiste, porque seguiste rezando incluso cuando parecía que nadie te escuchaba. Y Esperanza comprendió que su dolor no había sido en vano. Cada noche que pasó en la calle, cada rechazo que sufrió, cada lágrima que derramó, todo había sido parte de un viaje más grande. Un viaje que no se trataba solo de ser salvada, sino de convertirse en una luz para los demás. Una tarde, durante una clase, la maestra pidió a cada estudiante que compartiera qué quería ser de grande. Las respuestas fueron las de siempre: médico, bombero, futbolista, cantante. Cuando fue el turno de Esperanza, se levantó y dijo con claridad: quiero ser alguien que ayude a los niños invisibles a ser vistos. La sala se quedó en silencio. La maestra, que conocía la historia de Esperanza, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Y los demás estudiantes, incluso sin comprender del todo, sintieron que habían presenciado algo importante, algo real. Esa noche, Beatriz recibió una llamada de la maestra contándole lo sucedido. Y cuando colgó el teléfono, se sentó en el sofá y simplemente lloró. Lloró de orgullo. Lloró de gratitud. Lloró porque sabía que Esperanza no solo había sobrevivido, había encontrado sentido a su dolor. Y este significado la guiaría por el resto de su vida. La historia de Esperanza nos obliga a enfrentar verdades incómodas. ¿Cuántos niños siguen en la calle en este preciso momento? ¿Cuántos duermen con hambre, frío y miedo? ¿Cuántos rezan por un milagro que parece no llegar nunca? ¿Y cuántos pasamos junto a ellos cada día y fingimos que no existen? La historia de Esperanza nos enseña que el dolor necesita ser visto para sanar, que la injusticia necesita ser expuesta para ser combatida, y que un solo acto de amor puede cambiar no solo una vida, sino cientos, miles de vidas. Porque cuando Beatriz decidió buscar a Esperanza, no solo estaba salvando a una niña, estaba demostrando al mundo que vale la pena preocuparse, que vale la pena actuar, que los milagros ocurren cuando la fe se une a la acción. Y hoy, mientras Esperanza dibuja en su cuaderno, mientras ríe con sus amigos, mientras hace planes para el futuro, lleva dentro de sí una poderosa verdad. Es la prueba viviente de que ningún dolor es en vano cuando Dios está en control. Incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, algo más grande se está tejiendo. Y a veces, el video que captura nuestro peor momento es exactamente lo que Dios usa para obrar nuestro mayor milagro. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios: la fe mueve montañas. Si has llegado hasta aquí, al final de la historia de Esperanza, es porque algo en tu interior ha sido tocado. Y quiero decirte algo, esto no es casualidad. No viste este video por casualidad. Quizás necesites creer que los milagros aún ocurren. Quizás estés pasando por un momento difícil y necesites esperanza.
O quizás simplemente necesites que te recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la vida de alguien. Sea cual sea la razón, estás aquí. Y eso ya significa algo. La historia de esperanza es real. La transformación que experimentó es posible. Y hay miles de otras historias como la suya esperando ser contadas. Historias de fe, de superación de la adversidad, de injusticia transformada en redención. Historias que nos recuerdan que somos humanos, que somos capaces de sentir, de amar, de marcar la diferencia. Si quieres seguir historias como esta, historias que te conmueven, te enseñan y te devuelven la fe, suscríbete al canal. Porque cada semana te traigo una nueva historia que te llegará al corazón de una manera diferente. Historias que nos hacen llorar, pero también nos hacen creer de nuevo. Y si esta historia te conmovió de verdad, deja un comentario abajo. Creo en los milagros. No es solo una frase, es una afirmación. Le dices al universo, a Dios, a ti mismo, sigo creyendo. Incluso con todo lo que pasa en el mundo, incluso con todas las dificultades, sigo creyendo que pueden pasar cosas buenas. Y si puedes dejar un me gusta, me ayudas mucho. No es solo un botón. Es una forma de decir que historias como esta necesitan difundirse, que más gente necesita verlas, que el mensaje de esperanza necesita llegar más lejos. Y antes de irte, te espera otro video. Otra historia que te conmoverá, que te hará reflexionar, que te mostrará que incluso en los lugares más oscuros, la luz siempre encuentra un camino. Haz clic aquí y continúa este viaje conmigo. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por interesarte en la historia de esperanza. Y recuerda, tú también puedes ser un milagro en la vida de alguien. A veces, lo único que una persona